Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast Nuevos Comienzos. Y pues doy la bienvenida, Raúl, bienvenido. Muchas gracias, aquí estamos de nuevo, gracias a Dios. Y también tenemos, ahora sí, un buen cristiano, ¿verdad? Alguien que sí lee la Biblia, alguien que está. No pudo venir, pero aquí está Eric, ¿verdad? Eric, no, bienvenido, Eric. Gracias. Es mi primer programa. Esperamos que sea de bendición, ¿verdad? Para todos. Nos da mucho gusto tenerte porque, pues sí, se amplía, ¿no? Se amplía el panorama, se amplía el conocimiento. Y bueno, pues ahorita vamos a estar dando una secuencia a todo lo que hemos estado viendo sobre los milagros de Jesús. Comentábamos cuando empezamos esta serie que los milagros son hechos sin explicación, hechos que rompían toda física, toda ley y dentro de la ilógica, ¿verdad? O sea, no hay un cómo sucedió, no. Hay una explicación. Una explicación, exacto. No hay una explicación de cómo sucedió, de por qué resultó de esa manera. Ejemplos en la Biblia tenemos muchos, ¿verdad? Cuando el pueblo hebreo, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel cruza el mar, es inexplicable, ¿no? Solamente Dios pudo hacer eso, abrir el mar en dos y que pasaran en seco. Así dices tú, ¿cómo le hacemos? Es imposible, solamente Dios puede hacer estas cosas. Así es, en esa potestad sobre la naturaleza, sobre las leyes de la física, sobre la salud, no hay simplemente se da el resultado, ¿verdad? Sucedió. Sí, el milagro se requiere fe tanto para que ocurra como también para creer que ocurrió, ¿verdad? O sea, porque un milagro no lo puedes explicar, ¿verdad? No puede uno dar una explicación científica de, por ejemplo, de una sanidad que haya ocurrido. Los doctores incluso cuando ocurre simplemente dicen, oye, es inexplicable. Sí, los doctores cuando dicen, eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Sí. No tu comentario, no tu comentario, sino que los doctores dicen, ¿sabes qué? Ya no hay nada que hacer, vamos a esperar. Y resulta que no, que el paciente anda caminando y alabando a Dios, ¿verdad? Dices tú, oye, pero si este hombre ya estaba con un pie del otro lado. De hecho. Sí, y con respeto a los doctores, o sea, ninguna hazaña contra ellos, sino que he escuchado que a veces ocurre el milagro y no reconocen a Dios y solamente dicen, pues ahí está, no nos explicamos cómo, pero ahí está. Exacto. ¿Verdad? Y lo que uno dice es que fue Dios. Sí, de hecho, y otra, hablando de los doctores, otra frase muy recurrente, yo creo que nos ha tocado escuchar en estas situaciones, que dicen, mire, no sé qué se empezó a tomar, no sé qué dejó de hacer, sígalo haciendo. Estoy llorando, ¿verdad? O sea, estoy llorando, como dices, se requiere fe, estoy confiando en Él, en el Señor, ¿verdad? En el autor de la vida, en el dueño de todo. Pues eso es lo que está pasando, ¿verdad? Y yo creo que lo importante no es perderte en el cómo, sino en lo que sucedió. Y eso es lo importante en estos, o sea, ya al echarnos el clavado en estos milagros, vemos cosas que yo no había notado esto en este pasaje, ¿verdad? O en este contexto, o el por qué, porque en este caso también lo que hacía Jesús era como manera de seña, una señal de que Él era el Mesías, de que se estaban cumpliendo las escrituras en Él, de que Él era la misma presencia de Dios en Él, de que era el Cordero, y muchas cosas que ya se habían profetizado sobre Él también. Entonces era para dar todo ese seguimiento, y esto lo digo no para perdernos, podríamos tal vez en la superficie, ¿verdad? Es que dio alimento a más de 1,000 personas, es que que son hechos impactantes, ¿verdad? Pero aún de todo eso hay un contexto, hay enseñanza, hay un porqué. Y precisamente este pasaje, pues no se queda fuera de eso, ¿verdad? Para que ahí en casa nos acompañes, vamos a estar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, pero esto como está muy profundo, vamos a partirlo. Entonces vamos a ubicarnos hoy del 1 al 12. Pues viene titulado Jesús sana a un ciego de nacimiento, Jesús sana a un ciego. Pero vamos a ver primero para entender qué nos dice la palabra, ¿no? sobre esto. Entonces, me parece muy interesante los primeros 2 versículos. Eric, ¿me puedes ayudar leyendo, por favor, del 1 al 2? Sí, claro. Tu micrófono está acomodado. Perdón, discúlpeme. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ok, pues muy claro, ¿no? Hemos visto con otros milagros, la gente se acercaba a Él. Vimos cómo el del siervo de los sacerdotes ni siquiera le pidió, ¿verdad? Y Jesús lo sanó. O
O sea, no, ni siquiera un seguidor de Jesús, era alguien que andaba ahí para arrestarlo. No lo solicitó, pero Jesús, aún en medio de ese momento, lo sanó de la oreja, de la herida que le había causado Pedro. Vemos otros que sí, imploraban y gritaban, misericordia, ten misericordia, pero en este caso, pues ahí estaba, ¿no? Como que en la pasada, por decirlo de alguna manera. Sí, se asociaba mucho el pecado con la enfermedad. Y relegados. Sí, y tiene que ver, si realmente sí, bíblicamente tiene que ver el pecado con la enfermedad. O sea, por ejemplo, el Señor Jesucristo dice el Isaías 53, que Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros dolores. Creo que habla literalmente de enfermedades, creo que habla también de dolores, de dolencias. Padecimientos. Y de pecado también. Sí. ¿Verdad? Pero sí, o sea, si nos ponemos a indagar un poco o a meditar, la enfermedad viene a partir de que Adán y Eva desobedecen. Antes no había enfermedad, no había muerte. No era el plan de Dios. Así es. Entonces, sí hay una relación, vamos a decir, teológica, ¿verdad? Entre comillas, de la enfermedad con el pecado, pero no como ellos lo estaban manejando, ¿verdad? Como una maldición. Sí, como una maldición, exactamente. O sea, como de que sus padres, de hecho, no recuerdo, creo que en Ezequiel dice que cada quien va a ser culpable de su propio pecado, ¿verdad? Ni los padres, los hijos no van a llevar el pecado de los padres, ¿verdad? Y qué bueno que lo mencionas, porque eso ya está establecido en el Antiguo Testamento. Así es. Hace muchos años que esto sucediera, ¿verdad? Y aquí bien comentas, pues esa era la creencia. Y tal cual se lo dicen, ¿verdad? ¿Y quién pecó? ¿O sus papás? Y recordemos que el pecado también era relegarte, o sea, si eras leproso, si eras ciego, no había esa sensibilidad que tal vez ahorita tenemos en este tiempo, ¿verdad? Pues alguna persona con algún padecimiento o condición especial. En ese tiempo no, eras alguien que no te queda otra más que vivir de la limosna, ¿verdad? Y ser apartado, o sea, aparte de que estabas con ese padecimiento físico, era ese rechazo y ese sufrimiento emocional, ese sufrimiento mental, espiritual. Y fíjate, todo esto nada más en estos versículos, ¿no? Triste, o sea, es como lo ven, pues es un juicio, ¿verdad? De hecho, literalmente lo dicen, ¿quién pecó, o sus padres, para que haya nacido ciego? Un castigo, un juicio sobre la persona, sobre la enfermedad recibida. Híjole. Pues ya vendemos el 3, Raúl, por favor. Sí, dice, respondiendo Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Justamente es eso, ¿verdad? O sea, no es la consecuencia del pecado de los padres, no es la responsabilidad de ellos. No fue así. El plan para este milagro, para esta persona, era que el milagro que Jesús iba a hacer en él se manifestara a los ojos de todos, ¿verdad? No, yo creo que la visión o la limitante terrenal de los judíos o de los que le estaban aquí señalando y preguntando quién era el responsable porque hubiese nacido ciego, era, me perdí, mis hermanos. Era ese juicio, ¿no? Es que a fuerzas está así porque pecó, porque hizo mal, ya. Exacto. Y fíjate que aquí ni siquiera son los escribas, dices, le preguntaron sus discípulos, los mismos discípulos, eso era algo tan arraigado, como comentabas, Eric, era la creencia que los mismos seguidores de Jesús, porque en otras veces eran los escribas, los que ahí andaban, los fariseos, ¿verdad? Pero ahora los mismos discípulos, oye, por eso que estaba era parte de la cultura judía, el juicio, el juzgar. Es eso, exacto. El juicio, juzgar a las personas, oye, está así por esto, o por aquello, o algo habrá hecho, ¿verdad? Así como es, nosotros decimos, oye, a le pasó eso porque pues ha de andar de... No es de gratis, ¿verdad? Exacto, sí. pero no es así, ¿verdad? De una u otra manera, no necesariamente o no siempre. Así es. Porque el Señor, sabemos que cuando busca a una persona o a nosotros, es a través de estas situaciones complicadas en que muestra su milagro, muestra su misericordia, para que nos quedemos sin una respuesta, sin nada más decir, sabes que es el Señor, pero no es la acción ni la consecuencia de este juicio, de esta enfermedad, no necesariamente es porque mi papá o mi mamá hayan pecado.
¿verdad? Es un propósito que el Señor tenía, como lo dice aquí. Hay un propósito, exacto. De hecho, lee el versículo 4 porque complementa lo que estás diciendo, por favor. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene y cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, lo hizo del mundo. O sea, eso nos está diciendo eso. Hay un propósito. A ver, el Señor me envió y tengo que hacer estas obras. O sea, en obediencia a su Padre, ¿no? En ese Padre, Hijo, Espíritu Santo, en ese rol, en obediencia tengo que hacer esto. Eso me envió. Y segundo, no es por juicio, no es por pecado, no es por nada. Es para que se manifiesten las obras. Entonces, a veces nosotros también podemos decir, independientemente de lo que estemos pasando en nuestra vida, económicamente, de salud, de lo que sea, pero ¿por qué, Señor? Bueno, tal vez Dios quiere hacer manifiestas sus obras en mí. Así como este hombre, pues aquí nos está diciendo que era una herramienta que el Señor iba a usar, tal vez mi vida, mi familia, mi hijo, mi padecimiento, el Señor lo va a usar para manifestarse. Porque por esto muchos... Otra vez, como eran señales del poder, del amor, de la misericordia del Señor, por eso muchos creían. Entonces, tal vez lo que me vaya a pasar a mí sea algo para manifestar las obras del Señor. O sea, en esos planes que Dios tiene, que es difícil entenderlos, ¿verdad? Porque la misma Biblia dice, es que mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. O sea, en nuestra lógica humana comparada así con un frijolito, con la del Señor omnisciente, pues no lo vamos a entender. Hay algo que me gustaría enfatizar ahí. ¿Sí? Más adelante, este hombre, ¿verdad?, que recibe la vista, se muestra contento con el Señor, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Uh-huh. Pero desde aquí creo que empieza el testimonio de este hombre. Uh-huh. Porque imagínate estar ahí en esa situación donde está el Señor hablando de ese hombre, donde están los discípulos hablando de ese hombre, y él ahí en medio, sí, o sea, escuchando lo que están diciendo, sí. ¿Quién pecó? Estos sus padres, y él así como son más humillados, temeroso, ¿verdad? Sí. Sin poder decir nada, y de repente sale la resplandeciente respuesta del Señor, uh-huh, ¿verdad? Como algo dulce, algo que él pudo recibir con amor, ¿verdad? Un bálsamo. Fíjate que sí, cierto, Eric, porque él está bajo un juicio de parte del pueblo, ¿verdad? Uh-huh. De parte de sus... sus hermanos, sus connacionales, ¿sí? Exacto, de su propia gente, de decir, pues está así porque pecaron y están, pues vamos, achacando el juicio, ¿verdad? Este es producto de un pecado. Hay una consecuencia por cual está así y Jesús le libera de ese juicio, ¿verdad? No es así. Públicamente. Públicamente. Oye, ese es el juicio humano. En realidad, uh-huh, ese es el juicio humano que nosotros hacemos cuando señalamos a alguien, ¿verdad? Exacto. Sí. Y que pudiera ser que lo tomemos como divino y no lo es, porque el juicio de Dios no es como nosotros, no es como el nuestro. No tiene nada que ver. Es hermoso lo que comentas, Eric. Sí, gracias a Dios. Y bueno, aquí pues vamos a ver cómo lo sana, ¿verdad? Dicho esto, en el 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. En estos versículos me llama la atención que vamos a contrastarlo con otros milagros, ¿verdad? No fue inmediato el milagro. No fue como tal vez ese leproso que sanó o ese paralítico que levantó, o como el muchacho que estudiamos el capítulo pasado, que pues fue liberado, ¿no? Ese espíritu de inmediato. Aquí no fue inmediato. Hubo un proceso incluso. Con el siervo del centurión, inclusive fue a distancia, ¿verdad? Que le decía al centurión, dilo, y así fue. O sea, ni siquiera tuvo que tocarlo ni nada. Fue sanado. Aquí no, aquí hubo un proceso de escupir, hacer lodo, untarle. Se sanó. No, ve a lavarte, pues ahí va, ¿verdad? Y hasta que cumplió todo ese proceso, fue sano. Nuevamente, el Señor tiene sus maneras, sus formas, sus tiempos. Trató unos con una manera, de otra manera se manifestó, ¿verdad? Pero eso nos habla de ese amor personal e individual con cada uno. Es que Eric es así. Sí, bueno, Eric tiene su relación con Dios. Raúl tiene su relación con Dios. Yo tengo mi relación con Dios. Sí. Y no quiero decir que sean diferentes, no, es el mismo Dios, pero es donde entra la multiforme gracia, ¿verdad? Las maneras de manifestarse. Respecto a eso, una vez escuché algo que me gustó mucho y siempre lo recuerdo, uh-huh, en la escuela dominical, ¿verdad? En una clase que estábamos viendo, que la zarza, uh-huh, en donde se le presentó Dios a Moisés, no se vuelve a repetir en todo el Antiguo Testamento.
Jamás en la historia, o sea, solamente a Moisés se le presentó así. Entonces, eso lo decía esa clase, ¿verdad? Como un ejemplo de lo que estás diciendo. O sea, Dios tiene una zarza para cada quien, una forma distinta para cada quien de conocerle, ¿verdad? Fíjate, es correcto, sí es cierto. O sea, nadie fue llamado así. Llámese un Josué, un David, un Elías, o sea, tantos personajes que nos habla otra vez es tan grande el amor que el Señor nos busca en lo personal, y tal como fue esto, ¿verdad? Y mencionamos también al estudiar los milagros. Hubo milagros que fueron a nivel tribu, a nivel nación, pero hubo otros que fueron a nivel personal, ¿verdad? Entonces vamos a dejarle hasta aquí. Este capítulo se está poniendo muy interesante. Estamos desglosando cosas, estamos desmenuzando. Síganos para más contenido. Quédense pendiente del otro episodio porque vamos a ver las reacciones buenas y malas. Qué pasó en la vida de esta persona, cómo fue afectado, cómo fue impactado y cómo fue usado por el Señor. Porque esto también el Señor lo usó. O sea, vamos a verlo más adelante. Y nuevamente comparten contenido, denle like para suscribirse y para que les llegue en automático lo que estamos preparando. Y pues que el Señor les bendiga. Muchas gracias, muchachos, por estar en este capítulo. Gracias. Saludos.